Hoy, en un martes de actualidad, como siempre, nos acompaña Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Cristian, bueno, ¿cuál fue tu impresión de lo que vimos ayer, el acto en La Moneda? También hubo una antesala el domingo con una intervención en una manifestación por parte del presidente, después desmanes en el mismo Palacio de Gobierno. Hubo polémica en el Congreso Nacional también. ¿Cómo viste esta conmemoración del 11 de septiembre? Mira, yo creo que los días domingo y lunes, es decir, ayer y anteayer, fueron el corolario de los días, semanas y meses anteriores. Aquí se fue gestando un ambiente muy contraproducente para una fecha de este tipo, de mucha división, de, mucho, de muchas declaraciones excesivas, y por lo tanto, en términos generales, estos últimos 2 días, 10 y 11, no fueron más que el resultado de ese ambiente que se gestó en la previa. Me parecía difícil que ocurriera o que el clima, en fin, o estos actos tuvieran una connotación distinta. Eh, Lamentar evidentemente los hechos de violencia de anoche, y también los del día domingo, que fueron en el punto mismo donde está el Palacio de la Moneda, digamos, y una saga de esa marcha a la cual se sumó durante algunos momentos el propio presidente de la República. Eh, los invitados internacionales tampoco contribuyeron, en su mayoría por lo menos. Mira, yo lo decía la semana pasada, creo que es una gran oportunidad desperdiciada, y en esto, si bien creo que todos tienen alguna cuota de responsabilidad, pero la principal la tiene sin duda el gobierno y en particular el presidente Boric. Y a tu juicio, ¿cómo, con qué gusto queda el gobierno? Porque obviamente sacó su declaración, la firmaron expresidente, ayer uno veía en redes sociales destacando como los distintos videos que enviaban los mandatarios, pero lo que tú dices, ¿verdad? Cómo se encrispó un poco la situación política del país y hoy día tienen, bueno, que llegar a acuerdos con esa misma oposición emplazada. Entonces, ayer también una imagen que a mi juicio fue bien gráfica es que en el acto oficial, en La Moneda, el presidente Lago fue pifiado, el presidente Piñera fue pifiado cuando lo nombró el presidente, es decir, hay una tensión que bueno, no se logró resolver por parte del gobierno e incluso eh, fue promovida algunas veces por algunas declaraciones del propio presidente o del oficialismo. No, yo creo que las consecuencias de este mal ambiente que se sembró va a tener, ya tuvo un efecto, que es amagar lo que el propio gobierno, pienso, quería lograr con esta celebración de los 50 años. Claramente esos propósitos no se consiguieron. El país se crispó, se enardeció, se molestó, se saturó. Eh, Eso por una parte. Y la rentabilidad política que probablemente el gobierno quería obtener se vio al menos bastante disminuida, en mi opinión. Y segundo, creo que la consecuencia siguiente es el mal clima que quedó instalado y que va a tener efecto, como tú señalas, en las reformas que vienen, ¿cierto? Que se están discutiendo, la reforma previsional, el famoso pacto fiscal, va a contaminar también, querámoslo o no, el proceso constituyente. Entonces, creo que estos últimos 3 meses del año, el gobierno va a lamentar el mal clima que sembró. Aquí parecía que Chile no fuera un continuo, como que el 11 de septiembre terminaba, ¿cierto? Un clima, un ambiente, y el día 12, como si esto fuera un interruptor on-off. Al día siguiente estamos todos calmados, tranquilos. Eso no es así, eso no es así. Ojalá las fiestas patrias que vienen ahora, en estos próximos días, ayuden, pero se dijeron cosas muy duras, ¿eh? Se hicieron emplazamientos muy injustos. Eh, y yo creo en esto, José Francisco, hay una conclusión a la que yo al menos he llegado, es que Parece que estamos, de,
¿Aló? Justo no escuchamos la conclusión a la que había llegado Cristian, ahí se cortó. No, te digo que en definitiva me parece a mí que se sobreallendizó esta celebración, conmemoración de los 50 años. La verdadera idolatría que mostró el presidente Boric por la persona y por la figura de Allende, me parece que no solo es desajustada de la realidad, no solo es eso, que lo es, sino que también es una manera de generar un determinado escenario en el cual se hace imposible la convocatoria de quienes tienen opiniones, ¿cierto? Y la concurrencia, quiero decir, de quienes tienen opiniones divergentes de lo que fue la figura política del exmandatario. Y ese es un fenómeno que vamos a tener que analizar, porque yo creo que el presidente Boric está enamorado de Allende. Y me parece que eso es malo. No solo porque él tiene derecho en lo personal a tener sus preferencias, pero como jefe de Estado tiene que saber guardar las distancias y en este caso no las guardó. Y ahí, en un punto interesante que plantea respecto a cómo se allendizó estos 50 años, algunos señalan que se marca una diferencia respecto a los otros años cerrados, a los 30 años, a los 40 años, donde el eje había sido Augusto Pinochet en general y el gobierno militar después, y sobre todo lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos, pero en esta conmemoración, en esta oportunidad, no solamente fue eje por parte del gobierno, sino que también por parte del análisis que hubo, como que se hizo una profundización respecto a lo que había sido el propio gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende. ¿Eso fue como un efecto no deseado o era una consecuencia obvia de todo poner y protagonizar esta conmemoración en la figura misma de Salvador Allende? Yo creo que corresponde a una convicción, a la creencia equivocada, en mi opinión, de las credenciales democráticas del experimento de la Unidad Popular y de la propia figura del presidente Allende. Yo creo que el punto es precisamente la reivindicación de Allende, no solo ya la condena de los militares, de Pinochet y de la violación a los derechos humanos, ¿cierto? Sino que aquí se intentó, yo creo, sin grandes logros, pero se intentó una reivindicación de la figura de Allende. Esa fue la música que el gobierno intentó instalar durante estos meses previos y ese fue el tono de las celebraciones del día domingo y lunes. Y esto está muy vinculado a la persona del presidente Boric. El presidente Boric, repito, está enamorado de la figura de Salvador Allende y quiere arrastrar al resto del país un poco en esa misma dirección. Nos está, no voy a decir obligando, pero está forzando las cosas, o trató de forzar las cosas, para la visión que él tiene de la figura del presidente Allende, la cual, o respecto de la cual podríamos hablar largamente, José Francisco, porque creo que está llena, esa visión de Boric, está llena de idealizaciones, está llena de verdades a medias, está llena de aspectos que omite. Lo escuchamos en Televisión Nacional el domingo en una entrevista donde esto queda bastante claro, lo que te digo. Bueno, por lo tanto, mi punto, para no alargar más, es ese. Creo yo que ahí lo que hubo fue una sobreallendización de los 50 años. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio, y ahí un poco esbozamos también lo que viene ahora hacia adelante en un clima que se encrispó. Vimos ayer la situación del Congreso y fue francamente lamentable, estos gritos, estas interrupciones, o sea, pareciera que verdaderamente la posibilidad de llegar a acuerdo, al menos por lo que se conoce de la amistad cívica, se vio tensionado, pero uno ve en la ciudadanía que el ambiente no es tal, no es el mismo que la dirigencia política. ¿A tu juicio eso
¿Va a tener algún impacto, alguna diferencia respecto a lo que pase y a los acuerdos que haya que llegar durante los próximos 3 meses, que además, tal como tú dijiste, se está jugando el proceso constitucional en paralelo, que es una cuestión que se resuelve de aquí a 3 meses? Bueno, evidentemente la opinión pública en esto está más lejos, más distante y más desconectada de estas peleas o discusiones histórico-políticas. La agenda de la persona hoy día está vinculada a temas de seguridad, en fin, a otras materias. De eso a mí por lo menos no me cabe la menor duda. Pero también la opinión pública es permeada por esta verdadera avalancha de información, opiniones, juicios críticos, eh, imputaciones, arrinconamientos de un lado y del otro. Y yo creo que hoy día, 12, es un día donde la gente efectivamente, aun cuando no haya estado tan involucrada en el debate pero siente mayor distensión en cuanto a que los canales de televisión, los propios medios, en fin, las sobremesas de muchos lugares van a dar paso a otras conversaciones. El problema está, un poco en lo que decía al comienzo, lo que tú reiteras en tu comentario ahora, y es que la clase política, los sectores dirigenciales del país quedan muy tensionados, y son ellos los que tienen que llamar, los que tienen que buscar acuerdos en estos y otros temas. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es si este iba a ser uno de los efectos de ese tipo de conmemoración de los 50 años, no se debió haber pensado también en lo que iba a ocurrir el 12 de septiembre y no pensar con la mente de corto plazo solo hasta el 11, porque, repito, da la impresión de que este país se acababa el 11 de septiembre del 2023 y como que hubiéramos cambiado de año, y eso no es así. Hoy día seguimos con la misma agenda que teníamos hasta hace un mes atrás, incluso más retrasada de lo que debiera estar. Y yo no soy muy optimista, para ser honesto, respecto a la voluntad de llegar a buenos acuerdos, porque tampoco se trata de llegar a acuerdos porque sí, tienen que ser buenos acuerdos para la gente, para la ciudadanía, para la población, y por lo tanto eso requiere sesiones, eso requiere generosidad. Yo no veo a los sectores políticos muy disponibles a esos actos de generosidad después de todo lo que se han dicho en estos últimos días. Bueno, es un muy buen punto. Y a tu No juicio, tiene ¿sí? uno como líder de opinión, y claramente el presidente de la República es mucho más que un líder de opinión, pero es también, vamos a decir, el principal líder de opinión. Uno no puede sustraerse al efecto que genera en el ambiente, en la atmósfera y en el clima de un país y de una sociedad. Mm. Los políticos, los académicos, la gente que estamos en los medios de comunicación, en fin, los economistas, los empresarios en nuestro país, los trabajadores, los estudiantes, todos los que tienen posiciones de liderazgo de uno u otro tipo deben ser conscientes de esa externalidad que el ejercicio de su actividad tiene. Y por muchos momentos, lamentablemente, el presidente dio la impresión de ser un opinólogo, de ser un dirigente estudiantil, de ser un diputado, pero estaba muy lejos de parecer y de ser un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Hay cosas que se dicen y se hacen en cierta calidad o condición, pero que no se pueden hacer cuando uno adquiere otro tipo de responsabilidades. Y ahí es donde el presidente demuestra que llegó inmaduro al ejercicio del cargo. Cuando se critica o se ha criticado ese rasgo del presidente Boric, de su inmadurez humana y política, muchas veces cuesta encontrar ejemplos para significar con precisión eso. A mí me parece que acá hay un ejemplo de texto. Aquí hay un exceso de inmadurez humana y política que lo traiciona y lo lleva a este tipo de conductas que estamos criticando con los efectos que estamos viendo que tienen. Hay una actitud, voy a decirlo respetuosamente, infantil en esta materia.
hay una actitud infantil. Este encandilamiento del presidente Boric respecto de la figura del presidente Allende, donde no es capaz de visualizar, de ver, de advertir críticamente ningún error, ningún fallo, ningún hierro en esa experiencia política, a mí me parece que no admite, es una posición respecto de la cual uno o está de acuerdo íntegramente o no está de acuerdo. Por tanto, quien tensa esas definiciones me parece que es principalmente él y su gobierno. El presidente sostuvo majaderamente, de que era imposible separar el golpe de Estado del 73 de las violaciones a los derechos humanos. Pero el presidente no dice que es imposible separar el golpe de Estado de las causas que lo antecedieron. No es capaz de decirlo, porque no lo cree, no porque no lo entienda. Bueno, podríamos alargarnos mucho en esta reflexión, pero por ahí va mi punto, José Francisco. No, bueno, muy, muy interesante porque además vienen otras cosas que están relacionadas en el ambiente, quizás no relacionados propiamente tal con el 11 de septiembre, pero sí con la figura presidencial y tal como comentas tú, salen a la luz cuestiones que son previas, ¿verdad? Que son o preconcepciones ideológicas o también formas de enfrentar el poder que hoy día, a propósito de lo que estamos comentando, se hicieron muy evidentes. Mira, la Sí. presidencia es sin duda alguna una tribuna súper privilegiada para muchas cosas, pero es una tribuna que también tiene límites. Y cualquier presidente que haya ejercido el cargo con responsabilidad sabe de aquello. Las opiniones personales, las visiones personales que uno pueda tener o un presidente pueda tener en distintas materias o aspectos son eso. Pero cuando adquieren esas personas carácter de jefe de Estado, bueno, esas cosas tienen que quedar necesariamente en un segundo plano. Y yo creo que si algo caracterizó esta conmemoración fue el sello personalista que le quiso dar el presidente Boric a esta fecha. Bueno, interesante punto de vista de Cristian Pizarro, editor de Reportajes del Mercurio. Cristian, te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores.